Bueno, buenas tardes. Estamos en este nuevo programita que estamos aquí piloteando. Aquí estamos Alfredo Villegas y un servidor Ramón Valderrama tratando de hablar un poquito de los temas enfocados a la parte de las y los maestros, sobre todo de aquí del estado. Entonces, pues Alfredo, no sé si nos quieras tú platicar un poquito de hacia dónde vamos con este podcast que estamos realizando. Sí, pues básicamente platicábamos el compañero maestro y yo que pues hay muchos temas, ¿no? Flotando en la atmósfera, en el ámbito magisterial, ahorita que está pues un poquito el tema todavía de todas estas cuestiones pues legales, el sueldo, las movilizaciones de la gente en el centro sur de la República, etcétera. Pues bueno, como que se abrió un parteaguas para tratar estos temas y pues consideramos que sería bueno que habláramos no solamente de eso, sino de muchos temas que pues habitualmente Ramón y yo tenemos la costumbre de platicar en lo personal y pues la verdad que nos lo disfrutamos, nos gusta mucho y pues bueno, de eso va la conversación. Vamos a estar presentándoles diferentes temas, análisis, discutiéndolo el compañero Ramón y yo. A sus órdenes, Alfredo Villegas, maestro. Ahí también en nuestras redes nos pueden seguir, ¿verdad? Es Alfredo Villegas y yo ahí en redes estoy como Raymond Piria. Entonces ahí vamos a estar a la orden. Y como comenta ahorita Alfredo, una de las cosas que más nos apremian ahorita como maestros es esta parte de cómo nos está percibiendo la sociedad, ¿no, Alfredo? Así es. Y sobre todo con esa parte queremos abrir un poquito ahorita este podcast o estas cápsulas refiriéndonos en qué situación nos posicionamos actualmente. Ahorita se habla mucho de las manifestaciones que hay y del maestro huevón o del maestro que gana mucho. Sí. Y toda esta concepción tan errónea que tiene la sociedad de nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante sería ver en dónde está el maestro actualmente, sobre todo el maestro post-reforma, ¿no? Claro. Sí, no, es lo principal. Por ahí hemos tenido la conversación en diferentes ámbitos, diferentes lugares, momentos, etcétera. Y pues lo que vemos es que ha tenido diferentes momentos el Magisterio Nacional. Yo me atrevería a decir que la situación actual viene quizás hasta desde antes del 2007, ¿no? Que es la primera reforma que se aplica al ámbito magisterial. Básicamente Felipe Calderón pues, fue el primero que hizo esta reforma neoliberal que consistía poco más, poco menos que agarrar todos estos fondos solidarios de pensiones que antes pues tenía una participación gobierno importante en eso, es decir, el trabajador ahorraba en una cuenta común, pudiéramos decir, en donde ahorraban todos los trabajadores magisteriales, a eso se le llamaba ahorro solidario, y dentro de esas cuentas pues el gobierno ponía otra parte. Entonces era lo que juntaban los maestros más lo que ponía el gobierno y pues con eso se solventaban pues pensiones, jubilaciones, etcétera, como muy probablemente hasta la fecha mucha parte de la sociedad considera que sigue siendo así, cosa que no es así. A partir del 2007, básicamente la cuestión de las pensiones pues pasó a un esquema de afores, a un esquema particular, se le entregaron a los particulares estos dineros, ¿verdad?, de los ahorros de los trabajadores. Y pues bueno, poco más, poco menos. Felipe Calderón en su momento no se metió tanto en la cuestión organizativa, pudiéramos decir, política, magisterial, sino que fue simplemente un golpe a las pensiones. Y fue preparando el terreno, o sea, definitivamente fue apuntalando esta parte y no solamente cabe resaltar que entró esta reforma únicamente en la parte educativa, o sea, implicó a todos los trabajadores. Todo trabajador del ISSSTE. Esta parte de la jubilación de los 65 años y todo esto también empezó ahí. Claro. Pero sí es importante también ir viendo que pues este es el antecedente. Sí. Pero preparó el terreno para lo que vino después, ¿no? Esta Así parte es. que nos vino ya a fregar de plano y de cajón a todos, que es donde estamos actualmente. Claro. Viene esta ley de pensiones también civiles del Estado, viene esta ley, todo este paquete de reformas que trajo también Enrique Peña Nieto. 2014. Ajá, que trajo todo su paquetito de reformas, ¿no? Claro. Pero la principal que nos atañe ahorita sería la reforma educativa. Sí. Entre las cuales está esta parte de cómo nos cambió. Una de las cosas, hablando de lo que tú decías de las pensiones, pues cómo ya estamos en este paquete de cuentas individuales desde Felipe Calderón, pero además viene el servicio profesional docente. Viene a quitar las plazas otorgadas por el sindicato. Viene a quitar también la parte del escalafón horizontal y estas promociones que tenía el maestro. Claro. Porque, ojo,
lo que ahorita abríamos y comentábamos, se piensa y se cree que el maestro tiene una posibilidad de estar acrecentando su sueldo, lo cual desde allí desapareció. Que no solamente fue esto. No existe ya. ¿Te acuerdas de la parte de Panzazo, de todo este cúmulo que vino de desprestigio hacia los maestros? Claro. Empezó a hacer reportajes Loret de Mola, otros donde se iban a la sierra, donde se iban a diferentes lugares en México y el maestro huevón. A grabar lo peorcito, flojo. ¿No? Sí, porque se piensa que el maestro trabaja en cierto horario y lo demás en la tarde no hace nada, ¿no? Entonces, la idea errónea de la sociedad, ¿cuál es, Alfredo? O sea, ¿cuál viene siendo esa idea? Pues mira, yo creo que pues bueno, se ha ido construyendo, ¿verdad? Una percepción del magisterio, del mundo magisterial. Uh-huh. En el pasado definitivamente pues nadie va a defender lo indefendible, ¿no? Pues obviamente había vicios, obviamente había pues muchos costumbritas, ¿verdad? Muy arraigadas hacia dentro de la participación magisterial, llámese sindicato, llámese contubernio con gobierno, etcétera. Que no es muy lejano a lo que a lo mejor se pudiera ver hoy, ¿verdad? Pero bueno, otro tema. Claro, es otro tema. Otro capítulo. Otro capítulo, lo dejamos por otro capítulo. Pero bueno, yo lo veo como una continuidad, profe. Yo creo que en 2007 fue el primer golpe a la cuestión de los servidores públicos, de los trabajadores del Estado, de acabar con estas jubilaciones, estos esquemas anteriores que en su momento se veía que ya no eran sostenibles. Era lo que pues, se decía, ¿verdad? Por parte de la autoridad de gobierno y por parte incluso de la representación magisterial, que era el CENTE, ¿verdad? El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En el caso de las dos reformas, la promovieron. O sea, ellos incluso hacia las bases, el diálogo pues era de que cero preocupación, que todo estaba, todas las prestaciones y todas las situaciones que había hacia dentro del magisterio pues estaban perfectamente acordadas y que no iba a haber ningún problema, cosa que fue pues completamente falso. La realidad es que 2007 es la primera reforma donde se entrega todo esto a Afores, pero aún quedaban algunas secciones sindicales, como la que nosotros pertenecemos, que es la estatal de Chihuahua, que la reforma del 2007 no lo alcanzó, no los tocó, permanecieron con su mismo esquema prestacional, salarial, etcétera, porque era un trato directo con el gobierno del estado de Chihuahua. Claro. Bueno, en el 2014, pues es como que la segunda avanzada, es como el segundo paso después de la reforma de Calderón, que era primero pasar esta cuestión de las pensiones. Ya estaba la mayor parte del Magisterio Nacional en ese escenario. Entonces, la reforma de Peña Nieto vino a normalizar todas las demás secciones a la realidad del 2007, pero un poquito peor, porque ahí incluso pues, se le agregó la intervención de la cuestión gubernamental dentro de las dinámicas magisteriales como eran en el pasado. Es decir, bueno, pues un poquito a lo mejor picoso, ¿verdad? Comentarlo. No, pero dale. De eso se trata. Estamos en el chisme. A lo mejor va a haber mucha gente que se inconforma o que le molesta o que no le gusta, pero ¿verdad? Que se diga que tenemos que traer a la mesa. Pero pues es parte de la realidad magisterial y que ahorita si no nos paramos en la realidad, pues no va a haber ni para dónde darle, ¿verdad? Porque no sabemos ni siquiera realmente dónde estamos. Pero la cuestión aquí es que el magisterio antes de la reforma del 2014 funcionaba de la manera corporativa que siempre funcionó desde su origen. Y el objetivo de los sindicatos cuando fueron formados, pues podemos investigar y hacer por ahí un poquito más de revisión de los temas, pues era 100% corporativo. O sea, el objetivo era que el sindicato le ayudara a la entidad que gobernara a mantener el control de los diferentes gremios laborales del país, existiendo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CTM, muchos otros sindicatos que se generaron en ese escenario. Entonces, el objetivo era ese. Por eso, la configuración hacia dentro del magisterio era la asignación de las plazas, algo que es un tema tan tabú, ¿verdad? Totalmente. La asignación de las plazas era 100% en común acuerdo entre la autoridad educativa local y la cúpula que gobernara o coordinara el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú querías ser maestro en el servicio público, tenía que darte la palomita, tenía que darte el visto bueno, tanto la entidad sindical como la entidad gubernamental. Pero todo esto era criterio. ¿Sí me explico? Claro. O sea, todo esto era la figura. Tú, Ramón, eres el secretario general a nivel nacional y pues en tus manos está y hacia abajo pues los otros secretarios.
quién es maestro y quién no, quién es trabajador manual y quién no, quién accede a una plaza de secretaria o no, de secretaria o no. Entonces, esto que tú dices, de hecho, es muy importante porque, de hecho, precisamente previo a estas reformas entraron no únicamente normalistas, que también sería otro tema. Precisamente posterior a la creación del servicio profesional docente, se amplía esta parte de la aceptación o que entren otro tipo de profesionistas, que son, llámese UACJ, llámese UPN, llámese otras universidades que no únicamente sean la normal, que eran realmente los únicos que podían ingresar. Y esto, precisamente, que tú comentas, no había como tal una parte de exámenes para que entraran. No, era automático. No, era automático. Pero, ¿qué pasaba? Porque conozco varios docentes previo a esta reforma que eran UACJ o de otra que no les correspondía entrar. Sin embargo, entraron. ¿Por qué? Pues por haber apoyado un poquito ahí movimientos sindicales, movimientos políticos como lo fue Nueva Alianza en su tiempo. Y ahí es donde está el meollo del asunto, pienso yo. Claro. Entonces, ¿ahí qué pasó? Pues hubo una ruptura, ¿no? Y entonces, hablando de esta reforma, es esta ruptura de le quitamos este poder al sindicato y ahorita ¿en qué nos posicionamos? Estamos viendo la realidad ahorita del docente, retomando esta parte. Me gustaría que, por ejemplo, ahorita, ¿cuánto gana un maestro, Fredo? O sea, la raza piensa que ganamos 20,000 varos a la quincena. No, pues completamente. O sea, porque eso lo dice la presidenta, ¿no? Y aunque lo digas como promedio, o sea, lo que se le queda a la persona es 20 varos. Es que ese es el punto. O sea, el manejo de la información, ¿verdad? Porque tú puedes decir, oye, pues es que en promedio ganan 20,000 pesos los maestros. Pues sí, pero ¿cómo obtenemos ese promedio? Estamos hablando de que ahorita actualmente más del 80% del magisterio nacional activo que está en el servicio público, que está atendiendo las escuelas, pues no ganan eso que se dice que gana el maestro promedio. Vamos a ver de dónde sale el promedio. Estamos hablando de alrededor de un 80% de maestros nuevo esquema. Todos los maestros nuevo esquema no te suben de 7,000 pesos a la quincena. Son 6,500, 6 y fracción. Sobre todo a nivel estatal. Hablando de nivel estatal, claro. Que es de lo que nosotros tenemos a lo mejor los mejores datos, ¿verdad? 6,500, ponle. Por ejemplo, los que entran 6,500. Y yo siento que a nivel nacional va a ser lo mismo, profe, porque pues al final de cuentas es una réplica de la ley federal la que nosotros tenemos en el estado. Entonces muy probablemente va a ser el mismo escenario todos los maestros post-reforma que están en este esquema. Entonces, nomás para que quede claro, Alfredo. A mí sí me gustaría nada más dejarlo claro. Un maestro de grupo. 6,500 pesos. 6,500 pesos a la quincena. Es lo que le entra a la nómina de manera neta, no de manera bruta. Lo que te puedes gastar. Es lo que te aparece ahí ya en tu depósito de tarjetita y todo. Ahora díganme. O sea, la pregunta es, o sea, retomando esa parte, porque me gustaría mucho tocar ese tema que ahorita nos atañe mucho y sobre todo por los tiempos en los que estamos, tanto de elecciones o todo lo que venga. Claro. 6,500 pesos, ¿para qué te sirven ahorita? O sea, estamos ganando ya casi, con los incrementos salariales que han existido a nivel nacional, lo que gana ya casi un operador o alguien que trabaja en algún otro lugar, que no es profesionista. Y lo que tú y yo platicábamos la vez pasada. O sea, el maestro, ¿hasta dónde llega para poder ir subiendo sus ingresos? Sí. Tenemos, la mayor parte de los maestros que conocemos tienen maestría mínimo. Oh, sí. O le suben al doctorado para poder ganar esos 600 pesitos, 900 pesitos más, sumarle a esos 6,500 y luego encima tener armas para poder ganar a lo mejor una promoción vertical. Claro. Ya quitemos la horizontal, porque horizontal nada más son como 50 lugares a nivel, nivel estado. Y es que los maestros nunca han estado peleados con progresar, con capacitarse, con mejorar un nivel de maestría, un nivel de doctorado. Yo creo que aquí también es importante mencionarlo, ¿verdad? Somos el magisterio nacional más profesional, más capacitado de la historia educativa del país. Exactamente. Y va a haber quienes se van a enojar y quienes van a decir, no, es que en el pasado mucha experiencia... No, nosotros no discutimos eso. Claro que la experiencia del pasado es primordial. Los maestros que fueron maestros antes que nosotros merecen todo nuestro respeto, por supuesto. Totalmente. Pero es un tema que podemos analizar y que podemos palpar. Es una realidad. Ahorita el promedio de maestro le anda pegando a la maestría, muchos hasta con su doctorado. Entonces, somos el magisterio más profesional de la historia del país. Chécalo hacia atrás. Vamos viendo estadística. ¿Qué tan profesionalizados estaban los maestros en el pasado? Pues tan solo decirlo, de la secundaria entraban a la normal. De la secundaria entraban a la normal. Que eso,
obedecía a una realidad social del momento. Claro. Porque se necesitaban maestros urgentemente, la prioridad era la alfabetización, etcétera. Bueno, ese era el objetivo principal. Maestros, lo que necesitamos es personal que cubra y enseñe a leer y escribir al país. Se hizo lo que se tenía que hacer. No hay ninguna cuestión de que se hizo mal o se hizo bien. No, es historia. Nada más estamos revisando el cómo fueron las cosas para poder entender en dónde estamos. Pero es importante también qué bueno que toca este tema, porque a pesar de que somos la generación, digamos, de alguna manera más preparada por la parte de los posgrados o académicamente hablando, también la generación más castigada. Antes, ¿cómo se concebía y cómo se percibía el maestro en las comunidades? Era el doctor. Tremendo, ¿eh? Era el líder de la comunidad. Era el presidente. Sí. Su palabra era ley. Era ley, la palabra sobre todo en las comunidades, ¿verdad? Pero también en las ciudades también era... Hasta los papás no le decían ahí... Claro. Maestro... Tienen permitido, dele la nalgada. Oye, no, olvídate. Uy, de indecible ahorita. Oye, ahorita ni siquiera puedes traer eso al tema. No. Sí, no. Y voy de acuerdo, maestro. O sea, pero es una reflexión, vamos a decirlo, de cómo era la percepción de la sociedad, del maestro, de la figura de la maestra, del docente. Ha ido cambiando, pero no ha ido cambiando por obra de la casualidad. O sea, tampoco es como que un día se despertaron los padres de familia o la sociedad en general, porque los padres de familia es nuestra sociedad. Prácticamente el 90 y tantos % de nuestra sociedad se atiende en la escuela pública. Entonces, el padre de familia nos estamos refiriendo a todos los demás adultos que están allá afuera de la escuela. Totalmente. Entonces, padre de familia no genera su percepción mala del docente de la nada. No. Los maestros ya llevamos varias campañitas negras de desprestigio encima de nosotros. La primera, la que se arrancó en el 2007 para meter la reforma 100% laboral de pensiones que metió Felipe Calderón. Entonces, primera campañita negra. Segunda campañita negra, pues todo el mundo lo recuerda. Cuando Peña Nieto quería meter su reforma, desde el 2011 empezaron medios de comunicación, documentales muy lamentables, ¿verdad? Donde se muestra como que el magisterio o el maestro es el culpable de todos los males. Y no sabe lo que está haciendo. Y pues si no sabe el maestro, menos sabe cualquier otra persona que esté fuera del ámbito educativo, ¿no? Pero bueno, el objetivo de estas campañas era destruir la imagen social del maestro, de la maestra. Y hasta cierto punto se ha conseguido. Son dos campañitas negras y ahorita estamos de alguna manera en la tercera, ¿eh? Totalmente. ¿Por qué? Porque este manejo de la información, pues a mí no me parece, pues tampoco que sea muy pro de encontrar soluciones. Y lo está haciendo de esta manera. Ahorita el gobierno en turno lo está haciendo precisamente para justificar y dar razonamiento a su posicionamiento, ¿no? Claro. De que no, por ejemplo, hace unos días yo vi por ahí que la presidenta argumentó, o sea, ¿por qué se quejan, maestros? Estamos aumentándoles el 10% de aumento. Ese 10% que realmente es raquítico porque ni siquiera se va al 10%, ¿eh? Es un 4% más 1, al menos aquí a nivel estado. Sí. Y luego y lo demás se va a compensaciones o a otras cuestiones, pero realmente de manera neta a nuestro sueldo tabular no se va. Que esto la mayor parte de la gente no lo comprende porque a lo mejor en otros ámbitos la remuneración es diferente, ¿verdad? Totalmente. Pero aquí en el ámbito magisterial sería bueno hacer el paréntesis y explicarlo. ¿Cómo nos pagan a los maestros? Pues hay un concepto que es el tan llamado 07, ¿verdad? Que le dicen que es el que se refiere al salario neto del maestro. Y con ese salario neto se calcula aguinaldo, se calcula el bono, se calcula pues cualquier otro agregadito que te vayan a dar. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Pues juega con esta cuestión. O sea, sí, pues ellos cantan un 10%, ¿verdad? Pero ese 10% no es 100% honesto, como bien dices tú. O sea, es un 10% que realmente no se va a reflejar en todos los ámbitos que debería de reflejarse, ¿va? Por supuesto te que no, suman aquí, te suman allá. Impacta en la parte prestacional y a fin de cuentas golpetea la economía del gobierno. Así es. Pero en fin, o sea, son cositas que sí habría que ir reflexionando la parte también del aumento salarial, porque también mucho del discurso gubernamental, tanto del Estado como de las federaciones, no hay dinero. El Estado dice no hay dinero porque la República no ha mandado y la República dice no hay lana porque no tenemos, ¿no? Pero sí hay lana, lo sabemos. Sí hay. O sea, sabemos, por ejemplo, el gobierno del Estado se ha gastado 2.500 millones de pesos nada más en la imagen, en gasto de imagen en redes. Imagínate. O sea, cositas, o sea, una torrecita, que igual son temas para otro lado. Otro pero capitulito, a lo mejor. O sea, entre millón y millón
Ahí está el montón. Entonces, sí serían cositas para reflexionar, que esperamos estarlo reflexionando en el siguiente capítulo. Ahorita cerraríamos este primerito como para dejarlos así antojados de estos temas que vienen más adelante. Y recordándoles pues que nos sigan ahí en nuestro canal de YouTube. Ahí les vamos a estar pasando información. Y sobre todo para seguir enriqueciendo mucho estos temas, enriquecer mucho la parte de los docentes y sobre todo también ir reivindicando la imagen que tenemos ante la sociedad, ¿no? Claro. Y yo cerraría también, pues primero agradeciendo a quienes se han quedado a escucharnos, ¿verdad? Hasta el final. Su atención pues es muy valiosa para nosotros porque esa es nuestra visión de esta conversación, que queremos que llegue pues precisamente estas reflexiones, esta información, este análisis de personas que estamos envueltos en el ámbito educativo directamente, pues para que la sociedad tenga una visión a lo mejor un poquito más clara, más amena de lo que es la realidad. Porque pues yo lo comentaba contigo, ¿verdad? Veo constantemente que todo mundo habla de educación. Ah, sí, claro. Todo el mundo opina de educación. El ingeniero, el doctor, ¿qué te gusta? Todos son especialistas. El político, o sea, todo el mundo. Los maestros deberían esto, los maestros deberían el otro. La educación está mal por esto, por el otro. ¿Pero qué creen? Todos esos que opinan no son profesionales en el ámbito educativo. Y los profesionales en el ámbito educativo están en el aula, dando clases y guardando silencio. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar, maestro. Exacto. Tenemos que empezar a hablar los maestros, las maestras, y tenemos que empezar a dar nuestra versión de la realidad. Porque aquí todo el mundo ha hablado de nosotros. La sociedad, que si los maestros esto, los maestros otro. Yo cerraría con una última reflexión. Póngase a pensar allá donde usted esté sentado en la cama ahí a punto de levantarse a ir a trabajar o llegando. No sé en qué momento consuma usted contenido, ¿verdad? Pero haga la reflexión de toda su historia académica como estudiante. ¿Cuántos maestros han sido malos y cuántos maestros han sido buenos? Buen punto. Échele el cálculo. Y esa es una lectura de más o menos lo que verdaderamente es el Magisterio Nacional. Porque mientras nos estemos fijando nada más en lo que resalta que es lo negativo, en lo que se señala que por lo general es nada más lo negativo, ¿cuándo vamos a tener una lectura correcta de lo que es el Magisterio? Totalmente. Entonces, pues muy agradecidos con su atención. Muy agradecido, maestro. Siempre maestro. Un gusto Igualmente. Trabajar aquí contigo. Gracias también a nuestro compañero Asael Fraire, que ahí nos está ayudando con la grabación ahí de podcast. Detrás de cámaras. Detrás de cámaras, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues síganos ahí próximo tema. Ahí vamos a estar todavía dando esta segunda parte de cómo nos percibe la sociedad y cómo vamos a estar mejorando nuestra imagen. Sobre todo, hablándoles con la neta, ¿verdad? Trayéndoles lo que realmente estamos viviendo, porque lo vivimos nosotros. A fin de cuentas, lo que dijo Alfredo es la realidad. Los especialistas en nuestra condición actual somos nosotros. Así es. Muchas gracias. Ahí estamos en su programa Chismecito Magisterial. Chismecito Magisterial. Muchas gracias. Seguimos con ustedes.